Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte, al manejo de síntomas. Vamos a iniciar bueno, pues en el punto álgido probablemente de la atención de un paciente paliativo, que es la situación de últimos días. Que ya bueno, todos sabemos, aquí hay mucha gente experta, que pues, se suele describir entre los 7 y 10 días últimos de que el paciente está con nosotros. Y es verdad que a veces en oncología es relativamente fácil identificar al paciente que se encuentra en últimos días. En otras patologías es más complejo, pero esa identificación es crucial, porque si no la conseguimos hacer en el momento adecuado, vamos a acarrear actitudes que son fútiles, obstinación terapéutica, medidas inapropiadas, falta de comunicación probablemente y muchas otras cosas que no son deseables en este contexto. Entonces, Álvaro, ¿qué nos dirías de cuánto de difícil es el reconocimiento de la situación de últimos días o no es tan difícil para ti? Buenos días. Quiero aprovecho para agradecer a Valiaté, al Ministerio, que me dieron la oportunidad de pertenecer a un grupo multidisciplinar donde aprendí muchísimo, trabajamos muchísimo, dedicamos muchísimo tiempo libre para poder desarrollar esta guía. Y quiero agradecer a todos los miembros de nuestro grupo elaborador, y bueno, supongo que también a los de pediatría, pero sobre todo a los nuestros, que tuvimos unas mañanas y unas tardes de trabajo muy intensas, muy enriquecedoras, y tuvimos nuestros más y menos subidas y bajadas porque fue una cosa larga y bueno, quiero acordarme de ellos aquí. Bueno, en cuanto al reconocimiento de una situación de últimos días, para nosotros es una pieza clave, es el comienzo, como bien dice, y de hecho es la primera pregunta que tenemos en la guía y las primeras recomendaciones. Si no hay reconocimiento de situación de últimos días, no podemos aplicar ninguna de estas cosas que estamos hablando y que iremos hablando a lo largo de la mañana, y seguiremos haciendo una medicina tradicional muy aplicada a los agudos. No solamente nos ayuda la identificación de últimos días a hacer un manejo adecuado y proporcional a esa situación, también ayuda a la comunicación, como decías, y solamente apuntar a todo lo que comentaba Celia, que también permite a las familias gestionar ese último tiempo de vida. Creo que es una cosa fundamental. Son días, horas que son irrepetibles y los últimos. Esa gestión no se puede realizar si antes no identificamos que nos encontramos en esa situación. Pero tú me preguntabas por la dificultad. Y eso es la clave, porque no se hace más. En los estudios hay una alta variabilidad en cuanto a la identificación de situación de últimos días. Y desde mi perspectiva y desde nuestros compañeros creemos que se hace muy poco. Y principalmente en no oncológicos, ¿no? La guía de atención paliativa en situación de últimos días la hemos enfocado tanto para el enfermo crónico avanzado, tanto oncológico como no oncológico. Es más, también la hemos enfocado o hemos intentado para que se pudiera aplicar en cualquier lugar, domicilio, residencias, ADO, hospital. Bien, entonces, ¿por qué en los pacientes, la falta, el motivo de esta dificultad es la falta de una herramienta para un diagnóstico fiable? Claro, no tenemos un TAC que nos lo diagnostique, no tenemos unas escalas al 100% fiables. Es una combinación de factores y al final lo que hace es que el equipo sanitario se tenga que mover en una incertidumbre que es sobre el final de la vida. Hay que ponerse en el contexto. Eso crea mucha angustia en el equipo. Es fácil mirar a otro lado. Es fácil si nos viene Manuel con una crisis de necesidad. Manuel es un enfermo crónico, avanzado, complejo, y nos viene diciendo que está fatigado, que tiene mucha disnea. Lo fácil es pedirle una radiografía, un TAC, o ¿no? Ponerle Seguril, ponerle unas nebulizaciones. Porque lo otro supone, que es lo que nosotros recomendamos en la guía, pero Manuel, ¿en qué fase evolutiva se encuentra? ¿Estará en una situación de últimos días? Y esta es una pregunta fundamental antes de ir y perdón por la expresión, a saco, a por el síntoma que necesita, ¿no? En los pacientes oncológicos yo creo que es difícil, aunque más fácil
que en los no oncológicos, y es por el curso natural de la evolución de la enfermedad. Los no oncológicos tienen episodios de agudizaciones que luego recuperan, agudizaciones que recuperan, y no sabemos cuándo esa agudización va a recuperar o ya es la definitiva, ¿no? Y claro, es decir, estamos al final y tengo que hablar con la familia de que encontramos y con el paciente de que estamos en una fase final, o por el contrario, eso, miro a otro lado, intento hacer pruebas y enmascararlo. Nosotros en la guía la primera recomendación es evaluar si realmente está en una situación de últimos días. Y ya la segunda recomendación, y un poco a la ayuda de manejar esta incertidumbre, está cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, lo primero y la pieza clave es el juicio clínico. Juicio clínico que no tiene por qué ser del médico, puede ser de enfermero o de aquel profesional que esté en más contacto con la familia, con el enfermo, ¿no? Con la situación. Es el que va a ver que realmente el declive en los últimos días, meses, ha sido más rápido, que ese declive afecta a las funciones físicas, a las funciones cognitivas, más somnoliento, más desorientado, a las relaciones sociales, cambios espirituales, le interesan cosas que antes no le interesaban. Una vez que uno de los profesionales del equipo lo detecta, debe de comunicarlo al equipo, no se debe de callar, ¿no? Y en el equipo valorar eso. Y ese juicio clínico, apoyarlo con escalas funcionales como el PSE, el Carnos, el ECOG, acompañarlo de un diagnóstico dinámico de velocidad de deterioro, acompañarlo de unos signos y síntomas que pueden orientar. Esta recomendación había algo de evidencia a favor, el resto de las recomendaciones son basadas en práctica clínica. Pues eso, cambios cardiovasculares, cambios cognitivos, en fin, están listadas en la recomendación. Y siempre tomar la decisión dentro del conjunto del equipo, ¿no? Aunque sea difícil y nos movamos en incertidumbre, nosotros animamos a que eso se haga. Es una cosa fundamental. Si dejamos un paciente, perdemos esa oportunidad de diagnosticarlo en una situación de últimos días, el manejo, pues eso, va a ser agresivo, no le vamos a permitir la comunicación, no vamos a permitir que gestione sus últimos momentos y posiblemente hagamos un encarcelamiento terapéutico, ¿no? También es importante, claro, como nos movemos en incertidumbre, tampoco nos vayamos a dar como situación de últimos días situaciones de muertes evitables. Es complicado, ya que a veces eso conlleva hacer exploraciones complementarias, pruebas, que tendremos que valorar con mucha precaución la proporcionalidad de las mismas y siempre en acuerdo con los valores de los pacientes. Y es otro punto, esta identificación se puede hacer a pie de la cama. No es necesario que la haga una unidad de cuidados paliativos, un experto en paliativos, lo puede hacer su médico de atención primaria, su médico de la residencia. Solo hay que planteárselo y, ante las dudas, pues hablar con el equipo y, si quedaran dudas, incluso comentarlo con unidades especializadas, ¿no? Pero se puede hacer a pie de cama. Bueno, eso quiero destacar. Sí, y Ángel, también hay el papel de la enfermería que, como vuelvo a reiterar, pasa la mayor parte del tiempo, está en la tarde cuando ha venido el hijo que no estaba habitualmente con el paciente y nos cuenta ese juicio clínico, esa evolución, ese declive, esa historia que por la mañana en el pase de planta no hemos sido capaces de captar. ¿Cuál crees que es la aportación desde el punto de vista de la enfermería? Claro, bueno, Álvaro lo ha explicado muy bien. Sí que es verdad que, bueno, muchas veces pensamos que los que dan las malas noticias son los médicos, ¿no? Y claro, cuando te encuentras con esta situación, pues en la habitación del hospital, de la residencia, o cuando llegas a un domicilio y ves, bueno, que la situación ha cambiado, claro, te encuentras con que tienes que explicarle a la familia que, bueno, por lo que estás viendo, que parece
que el paciente puede estar entrando en situación de últimos días, ¿no? Con todo lo que ello implica. Claro, no te puedes ir y no decir nada, ¿no? Tienes que informar, tienes que explicar, tienes que acompañar, acoger todas las emociones que surgen en ese momento, ¿no? Porque aunque sea algo esperado, que muchas veces es algo que ya esperan, pues es una noticia dolorosa, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hemos comentado anteriormente, todo ese acoger, acompañar en ese momento a la familia. Y después se abre, pues, eso, muchas veces se sigue escuchando, ¿no? Bueno, es que ahora ya no hay nada que hacer y hay tantísimas cosas que hacer, tantos cuidados que dar, tanto que explicar a la familia de, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora cómo podéis colaborar, cómo podéis cuidar a vuestro ser querido en casa. Elaboramos una guía de pacientes con todas estas cosas, con aspectos prácticos, con qué hacer en determinadas situaciones, cuando aparecen determinados síntomas, cómo comunicarse con el paciente cuando pues, el paciente todavía puede comunicarse en los últimos días, pues cómo hablarle, cómo generar un ambiente tranquilo, cómo respetar o facilitar aspectos espirituales, ¿no? Cómo facilitar despedidas, todo eso explicárselo porque la familia está en shock muchas veces, entonces tienes que un poco tranquilizarles de que aunque esto es doloroso, no tiene por qué ser una experiencia terrible, sino que podemos hacerla, bueno, pues un poco incluso de crecimiento personal a veces, ¿no? De trascender toda esta situación de sufrimiento y ver, bueno, pues como el cierre de la biografía de esa persona, ¿no? Entonces la enfermera pues tiene que bueno, pues que estar ahí, como ya comenté antes, ¿no? El querer estar, el acompañar y el estar para el paciente y para la familia, ¿no? Fenomenal. Y en esta situación de últimos días, una de las cosas que más tiempo a veces nos lleva en la comunicación es el aspecto de la hidratación. El paciente se va deteriorando, se van perdiendo las funciones, deja de comer y para la familia a veces tiene un impacto emocional tremendo el hecho de pensar que se están muriendo de hambre. ¿Cuántas veces nos han dicho esto, no? Arantxa, en general la hidratación artificial pues no se suele recomendar en situación de últimos días, salvo casos excepcionales. En las situaciones en las que se recomienda, evidentemente, hay que monitorizar, hay que valorar beneficios y riesgos. ¿Cómo respondemos a los familiares, a la situación? O lo va a hacer Álvaro, fenomenal. ¿Qué haces, Álvaro, tú con esto? Sí, la hidratación es otro de los grandes problemas, ¿no? En una situación de últimos días, ¿no? Es un problema y, bueno, nos costó también en el grupo, hubo mucha deliberación sobre el aspecto, ¿no? Lo primero es recordar que estamos hablando de hidratación artificial o hidratación clínicamente asistida, no de hidratación, porque la hidratación hay que dársela a todo el mundo. El problema es que la mayoría, por no decir todos, de los pacientes en una situación de últimos días terminarán por perder la vía oral. Una vez que pierdan la vía oral, tenemos altas dificultades para hacer ese proceso de hidratación, ¿no? Es muy controvertido por el valor cultural y simbólico que tiene la hidratación y es controvertido porque, una vez más, la evidencia científica no tiene datos claramente a favor o en contra. A favor sería que la hidratación pudiera prolongar la supervivencia, que no se ha visto, que pudiera mejorar el bienestar general, que no se ha visto, que disminuyera el delirio. Ahí hay estudios para un lado y para el otro. Y tampoco claramente empeoran los edemas, la ascitis, el derrame pleural, los estertores. Estoy hablando de evidencias científicas que no hemos encontrado. Entonces, eso, juntado a la repercusión social, emocional de toda situación, pues hacen una bomba de relojería, ¿no? En el
En las recomendaciones, bueno, y lo que el grupo determinó al final es que el manejo tiene que ser individualizado, basándose en una tendencia a no poner la hidratación artificial de forma sistemática, ¿no? Es más, nosotros creemos que no se debe de poner, excepto, y ponemos dos excepciones, que es el delirium y cuando existe una angustia, un sufrimiento psicoemocional por parte del paciente y familia por no tener esa hidratación. Un paciente, si nos ponemos en el caso de Manuel, imaginemos que al final sí que está en una situación de últimos días, ha evolucionado y va a perder la vía oral. En ese momento de la planificación anticipada es fundamental tratar el tema de la hidratación. Las familias y el paciente debe saber que va a perder la vía oral. No que la pierda y luego le digamos, no, ya la has perdido. Sino, si nosotros se lo decimos antes, él ya sabe que eso va a ocurrir. El proceso de morir, Manuel, te va a llevar a perder tus capacidades funcionales, tus capacidades cognitivas, capacidades de relación y capacidad de utilizar la vía oral. Y eso va a ocurrir, Manuel. Y eso lo hablamos, para que cuando llegue el momento, él no vea que está mal por culpa de no beber, sino que el no beber es una manifestación de que se está acercando al final. Le ayuda a acercarse al final. Además, durante todo ese periodo, bueno, todo, que tampoco es tanto, pero hay que estimular el papel de la enfermería al cuidado de la boca y a la hidratación. No es una hidratación que pueda beber 2 litros, no, pero sí suficiente para tranquilizar conciencias. Agua con gelatina, un poquito de limón, limpieza de boca, cucharaditas, jeringuilla. Es algo, y esa sí que es la hidratación como cuidado básico, no hidratación artificial, que permite esa relación de la familia con el paciente, permitir esas despedidas, ese acercamiento y darse cuenta que se está llegando al final. El poner un suero y tal, y estar mirando para el paciente, no, yo no lo... No. Aún así, y a pesar de todas estas cosas, sí que puede llegar un momento que el paciente pierda la vía oral y aún así la familia, paciente, nos pidan la hidratación. En el grupo también consideramos que por poner una hidratación no estamos haciendo ningún daño, porque tampoco hay una evidencia real, si utilizamos unos volúmenes ajustados, de que empeore los síntomas del paciente. Y si con eso podemos mejorar una impresión psicológica que no hemos conseguido con la comunicación, pues estupendo. Incluso pacientes con un delirium, es cierto que la deshidratación puede llevar al delirium, pero nuestros pacientes tienen delirium no porque no beban, o sea, también no beben, tienen fármacos neurolépticos, tienen fiebre, están en una fase caquética, se están muriendo. Lo normal es que tengan, o lo normal no, lo habitual es que tengan delirium, pero es un delirium multifactorial. Controlando un solo factor no vamos a mejorar ese delirio, por lo menos en general. Pero si aún así ellos quieren, creo que se puede hacer una prueba limitada en el tiempo. Eso sí, siempre hablando antes con el paciente y familia, vale, estáis muy angustiados, no hay problema, ponemos un poquito de suero, lo tenemos 12 horas, 24 horas, reevaluamos. Que veis que hay una mejoría y queréis continuar, estupendo. Que vemos que hay unas complicaciones, retiramos. Que vemos que no vale para nada, retiramos. Y de esa manera evitamos unas angustias muchas veces producidas por la hidratación, que tampoco eso, bueno, le va a ocasionar gran, insisto, si utilizamos volúmenes adecuados para tal. Incluso esta hidratación también se puede hacer en domicilio, es decir, no porque le tengamos que poner un suero o queramos ponerle un poquito de hidratación, tenemos que trasladarlo al hospital, con lo cual al paciente no tenemos por qué hacerle gran daño, ¿no? Por tomar esa decisión, y sí que permite que las familias elaboren mejor, o por lo menos que en una situación tan crítica no estén pensando esto es porque no lo hidratan, esto es porque... ¿no? Las mentes siempre van a lo fácil en una situación tan compleja como la que están viviendo, ¿no? Claro. Nosotros en la guía, que esto bueno, pues nos dio para discutir mucho, porque además, como ha dicho Álvaro, está muy metido entre la gente y si no bebe se va a morir de sed, ¿no? Y entonces a esa angustia que tenemos todos cuando nos toca y cuando lo vivimos desde el lado de familia, hay que darle una respuesta. Y hay que darle una respuesta, lógicamente, apoyados en la evidencia. Es decir, no solo
Bueno, porque así bueno, le pongo un suero, que así tengo a la familia tranquila. No, ese tampoco es el argumento, ¿no? De hecho, en la revisión que hicimos, pues vimos, como ya ha dicho Álvaro, vimos lo que es beneficioso y lo que no tiene evidencia. Y que poner el suero no es ni tan malo como se ha transmitido en algunos ámbitos, y yo no sé si algunos de los que estáis aquí seguro que sí, pues si habéis visto lo que pasó en Inglaterra, por ejemplo, con el Liverpool Care Pathway, que una de las recomendaciones que se hacía entonces era no poner suero. Esto trajo unas consecuencias que fueron terribles en algunos ámbitos, ¿no? Y realmente tú revisas la evidencia y, como ha dicho Álvaro, con volúmenes ajustados, con una evaluación continuada, día a día, como pruebas limitadas en el tiempo o no, porque el tiempo es corto y a veces pues, hay que mantener el suero hasta el final. No pasa nada, es decir, si evaluamos diariamente y vamos comentando con la familia, porque el paciente ahí probablemente ya no tiene capacidad para interaccionar demasiado, si vamos comentando pues que se le mantiene por qué o qué beneficios le vemos a mantener, o si no le vemos beneficios, pues la posibilidad de retirada en cualquier momento, pues tampoco tiene mayor problema. Es decir, ni siempre ni nunca, ¿no? Como nos enseña la bioética, pues hay que individualizar cada caso y hay que ser sobre todo prudentes. La tendencia cuando lo vamos trabajando desde la planificación anticipada debe de ser intentar evitar, ¿no? O nosotros consideramos, porque no hay evidencia de que esa hidratación vaya a suponer un beneficio real al paciente, con lo cual la tendencia tiene que ser eso, pero no hasta el punto de crear un conflicto a mayores de lo que ya hay, por poner, pues eso, 500 centímetros cúbicos en 24 horas vía subcutánea en su casita. Claro, que a lo mejor asociamos siempre el suero a la vía intravenosa, y eso también es una cosa que en la guía, bueno, luego Ángel lo puede comentar porque trabajó mucho en ese tema. En nuestra guía tenemos un anexo de vía subcutánea donde hay un apartado específico para la hipodermoclisis, y entonces hablamos del uso del suero por vía subcutánea, que los volúmenes de los que hablamos en situación de últimos días son fácilmente manejables. Entonces, no hace falta ser un equipo especializado tampoco para poner un suerito por vía subcutánea en domicilio, ¿no? Ya no digamos en una residencia, claro. También tenemos el anexo de cuidado de la boca, que también es fundamental y viene muy bien. Y también recordar que hay un documento de información para los pacientes que la verdad, bueno, a mí me ha gustado mucho. Es muy práctico y yo creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo en unidades que no sean especializadas, ¿no? Sino el médico de atención primaria, residencias, porque en ese documento, si tú cuando detectas una situación de últimos días, empiezas a modificar un plan, que en teoría ya debería de estar hecho, le adjuntas ese documento de información para los pacientes, ya les pone ahí lo que va a ir ocurriendo. Y no solamente lo que va a ir ocurriendo, sino cómo ellos en casa pueden ir manejando esas situaciones, de tal manera que vivan la cosa como un proceso natural, ¿no? Se está muriendo, pero es un proceso natural. Muy bien. Y José Antonio, Fátima, en los cuidados paliativos pediátricos específicamente, vamos a abordar un poquito también este aspecto de la nutrición, pero ¿cuáles son los síntomas en situación de últimos días que se viven como más angustiosos, que son más difíciles de manejar? Antes de entrar en la parte del dolor, que es como algo más específico, contadnos. Sí, a ver, es verdad que en pediatría y en muchas cosas no tenemos evidencia científica. No, de hecho, la guía que hemos estado buscando, mirando muchos artículos, no existe una evidencia clara. Pero sí que es verdad que el grupo, ¿no?, ha decidido dar unas pequeñas consideraciones sobre lo que vemos, ¿no?, en nuestra práctica clínica. ¿Y qué vemos? Que prácticamente el 80% de los pacientes tienen un sufrimiento causado por 2 o más síntomas, ¿no?, que acontecen en estas fases de la enfermedad. ¿Y qué nos ocurre en pediatría? No sé si esto os pasa también en adultos, que muchas veces es inconsistente lo que el clínico percibe como un síntoma que puede estar causando malestar con lo que los familiares perciben, ¿no? A veces esa inconsistencia que nos ve obligados a veces pues, a cambiar nuestro plan de decisiones o nuestros tratamientos que teníamos en mente para ir podernos adaptar, ¿no?, a lo que nos está diciendo el familiar o
o ayudar a que comprendan también un síntoma que nosotros estamos viendo y que lo vemos claramente y que el padre o el familiar por su cercanía emocional no es capaz de percibir, ¿no? Y que a veces hay que ponernos a frialdad nuestra clínica, decir, este síntoma está aconteciendo y lo voy a tratar, aunque ¿no? vosotros no lo estáis percibiendo porque el paciente está sufriendo, ¿no? De hecho, sí que nos pasa, ¿no? Y vuelvo al tema de la comunicación, que como alguien dice, la comunicación es el gran problema y la gran solución a muchas cosas y que nos ayuda, ¿no? el poder con los familiares abordar y decir, bueno, qué está aconteciendo, cómo lo vamos a solucionar y poder planificar las cosas. Y sobre el tema de la nutrición, ¿no? y de la hidratación, José Antonio, es verdad que… Y también nos pasa al contrario, que por ejemplo la astenia es uno de los síntomas que más presentan los niños Sí. y que los profesionales valoramos poco y los pacientes viven con mucha angustia y muchos sufrimientos, que esos síntomas los tenemos que recoger y los tenemos que explicar a los niños y a sus familias, que es muy importante. Y también la hidratación y la nutrición en pediatría es un mundo. La pediatría es una especialidad de crecimiento, de vida, y cómo le explicas a unos padres en situación de últimos días que no tienen que hidratar ni nutrir a sus hijos. A veces son más difíciles estas conversaciones en cuanto a la hidratación y la nutrición que no las conversaciones sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, que no son más fáciles que no intentarles hacer entender a los padres los beneficios y los riesgos de una hidratación y una nutrición en final de vida. Nosotros, nuestra práctica clínica es igual que los adultos, pues también hablamos con los padres, les exponemos lo que es mejor para su hijo, pero si quieren poner hidratación o nutrición, o ponemos una pequeña cantidad para que siempre preservando que el niño esté bien y su calidad de vida y evitando el sufrimiento. Y bueno, y así los padres están tranquilos y es una situación muy complicada para manejar los padres. También nosotros tenemos el gran problema que los pacientes no oncológicos tienen un dispositivo de alimentación externa, una sonda, un botón, y esos padres están acostumbrados a dar hidratación y alimentación a través de un dispositivo externo y hazlos entender que las necesidades son cambiantes, que los objetivos terapéuticos son diferentes y lo que hace 3 meses era bueno porque pusimos un botón, porque creíamos que era óptimo alimentar e hidratar a un paciente con una enfermedad limitante o amenazante para la vida, pues hoy ya no. Y eso es un mundo, pero no distamos tanto de los adultos. Sí, de hecho, perdone, los padres cuando llega a esta situación, cuando les decimos, ¿no? que es mejor pues ya la hidratación o la alimentación, dejar de dársela, para los padres es como decir, ya no voy a hacer nada, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Decir, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay muchas cosas que hacer, pero para ellos creo que ese mundo de la alimentación y la hidratación es como la cabeza, ¿no? del cuidado del niño, y dices, pues entonces ya no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Para qué estoy? Y dices, pues tantas cosas que hay que ayudarles a percibir que pueden hacer por su hijo, que no sea, ¿no? dar de comer o hidratar. Y la vivencia que están matando los padres a su hijo porque no le están dando de comer. Y después, en los pocos estudios que hay, una vez, posteriormente se les pregunta, una vez fallecido el niño, los padres, una de las cosas que viven mejor es haber dejado de hidratar y alimentar a su hijo porque han visto que los síntomas han estado mejor controlados y que el niño ha estado globalmente mejor. Yo creo que tenemos que dar un paso a nivel social en esta situación, ¿no? Es un crecimiento social, no se puede hacer de la noche a la mañana y crear más problemas sobre donde ya hay, ¿no? Muchas veces, y nos ha pasado, de tener familias muy bien trabajadas, pacientes muy bien trabajados, y que llega su hermano de no sé dónde, que llega el vecino, pero ¿cómo lo tenéis así? Se está muriendo. Eso le crea unas angustias a la familia, que es volver otra vez atrás, y realmente no hay nada peor que se muera un familiar y que te queden remordimientos de no haber hecho las cosas bien o si le hubieran puesto sueros, y son chorraditas, ¿no? Yo creo que a medida que socialmente, porque lo vamos viendo en pacientes con demencia, cada vez nos va siendo un poquito más fácil el ir retirando hidratación y nutrición, ¿no? Pero a medida que eso se vaya haciendo a nivel social, haya menos presión, todo va a ir y necesitamos un poco de tiempo para eso. Perdón, ayer solamente añadir que para evaluar, ¿no? el síntoma que más malestar está causando, a veces es tan sencillo como preguntarle a la persona qué está siendo lo más difícil para ti en este momento, ¿no? O sea, una pregunta
que es sencilla, ¿no? Pues ya enfoca, porque a lo mejor tiene dolor, tiene disnea, tiene pena, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti en este momento? Y ahí focalizamos. Y quería hacer una pequeña puntualización, ¿no? De lo que decías, que en el fondo no solo es un cambio social, pienso que también es clínico, ¿no? Porque antes de los clínicos, porque pienso que en el fondo lo que nos frena es la aceptación de la muerte, ¿no? Y aquí creo que es otro tema que no vamos a entrar porque sería otra guía, yo creo que tenemos que hacer, pero otra guía en la que no podemos entrar, pero Y es a verdad. salud apuntar para el año que viene. Hacer otra guía. Tenemos que hacer otra guía. Efectivamente, otra guía, pero es verdad que como decía mi enfermera, ¿no? El que come escapa, pero es verdad que muchas veces es porque no aceptamos que se va a morir, ¿no? Ese trabajo de que la familia acepte que se está muriendo y, por tanto, ¿no? Cuando uno, como no sé si conocéis al doctor Enrique Benito, él habla de que el proceso de nacer tiene unos síntomas, pues las contracciones, ¿no? el paso por el canal del parto, pues el proceso de morir también tiene unos síntomas y un proceso. Y uno de los síntomas es dejar de comer porque no es bueno para ti, no es bueno para el paciente que está muriendo. Por eso hay que comunicar y aceptar y enseñar que es un proceso, que tenemos que no intervenir en él, ¿no? Y no modificarlo, porque el modificar ese proceso causa más malestar que bienestar, ¿no? Y estamos buscando, pues, acompañar ese proceso, que en el fondo somos acompañantes, no hacemos otra cosa más que dar la mano y acompañar en ese camino. ¿Cuántas veces, no, un paciente con un síndrome constitucional severo, ante esa pregunta de qué es lo más difícil para ti, pues que mi familia me esté diciendo que me levante, que coma, ¿no? Todo esto es lo más difícil para ellos en ese momento, ¿no? Al final tiene un poco que ver con eso. Lo que pasa es que está claro que todavía la madurez dentro de los profesionales sanitarios no la hemos logrado y no podemos pretender que los pacientes y la sociedad la tengan. Vamos en buen camino, ¿no? Estamos avanzando, está claro que cada vez las cosas han cambiado. Yo desde que llevo trabajando como médico creo que he visto absolutamente un cambio radical, pero primero nosotros, porque si el neumólogo le dijo al paciente que los broncodilatadores eran indispensables, va a ser complicado que el paliativista llegue y se los retire, por ejemplo, y la familia entienda si esa medicación era imprescindible. ¿Cómo la vamos a quitar? Bueno, pues es que ahora no hace falta, ¿no? Esto todo tiene que ir de la mano, ¿no? La madurez de nosotros como profesionales va a desembocar en la madurez de la población, eso está clarísimo. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos bien, ¿no? Vamos mejorando. Vamos a seguir con otro síntoma clave, que es el dolor. Vamos a recordar que todos sabemos que el dolor es un síntoma muy prevalente en los pacientes que están llegando al final de la vida. Tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos, bueno, las cifras son variables, pero el dolor moderado o grave suele estar presente muchas veces en un alto porcentaje de los pacientes. Ambas guías tratan del manejo del dolor. Vamos a separarlo. ¿Preferís empezar por la parte pediátrica, que tiene algunas particularidades, y después continuamos con adultos, Fátima? Sí, en la guía hemos visto, ¿no?, que en los estudios se ha visto que el 70% de los pacientes en cuidados paliativos pediátricos presenta dolor moderado e intenso, ¿no? ¿Y cómo manejamos este dolor o qué consecuencias tiene? Pues en primer momento disminuye la calidad de vida del paciente, eso está claro, porque el vivir con dolor es una experiencia indeseable para muchos y que te repercute. Que es muy importante en pediatría, y pienso que eso también en adultos, el abordar la etiología, ¿no? No solo tapar el dolor, pero bueno, yo tapo el síntoma, sino abordar qué me causa este síntoma, ¿no? Ir a la etiología para favorecer y para poder abordarlo mejor, ese síntoma. Es verdad que en pediatría nosotros el síntoma, los fármacos que utilizamos creo que difiere un poco con los adultos. Nosotros no usamos los opioides menores, directamente vamos a los opioides mayores, y nuestro fármaco de elección es la morfina, porque hay muchísima experiencia en este fármaco y hay evidencia clínica y se ha visto que es el fármaco de elección por todos nosotros, que no significa que luego tengamos que apoyar ese tratamiento de la morfina con otros ayudantes que nos puedan favorecer, ¿no?, pues el manejo, pues, del dolor neuropático o de otros síntomas que, ¿no?, pues nos ayudan. Es verdad que hoy en día, y pienso que esto no sé si en adultos pasa más, en pediatría yo pienso que pasa, el stop, ¿no?, el miedo a pautar o a recetar por los sanitarios la morfina, ¿no? Y a veces dices morfina y todo el mundo dice no, y como ves muchos niños con muchísimo dolor, aunque no sean paliativos,
¿no? Cuando dices, está sufriendo. El otro día tuvimos un paciente en urgencias que se había amputado 3 dedos, el niño gritaba por dolor y nosotros pasábamos por ahí, por otro paciente, y me comentó, me dice, es que está gritando por dolor, ¿qué hacemos? Le dijimos, ¿habéis puesto morfina? Y dicen, no, hombre, no, si no está muriendo. Digo, no pasa nada. Dice, le hemos puesto nolotil. Digo, por eso grita. O sea, digo, si quieres te amputo los dedos y te doy nolotil. Digo, es que el niño está gritando, ¿no? Y entonces esa reticencia de los clínicos a poner la morfina, ¿no? que es verdad que nos pasa. Nos falta formación en nosotros, ¿no? los clínicos, para pautar estos fármacos y quitarnos esos miedos y esas falsas nebulosas que hay por ahí, para poder enfrentarnos y pautar bien el fármaco. Porque es verdad que nosotros cómo trabajamos el tratamiento de dolor, ¿no? En una estrategia bifásica del dolor, en el que valoramos tanto la intensidad como la duración, porque es distinto, ¿no? Si te duele todo el rato un poquito, o te duele solo a ratos y te duele mucho, ¿no? Pues es cómo vamos nosotros manejando, pues según esa estrategia, ¿no? Según tiempo y según intensidad. Y luego nosotros nos hemos basado, y de hecho en la guía queda recogido, en la OMS, ¿no? Las guías de la OMS que nos indican, pues, qué es lo mejor, la experiencia, ¿no? Y nosotros también hemos recogido esto y en eso basamos la guía de práctica clínica y luego nuestra experiencia. Así es, ¿no? Y trabajar con niños es muy fácil. Sí. Y también para el dolor, como otros síntomas, está todo lo no farmacológico, todo el acompañamiento emocional que podamos hacer y todos los juegos y todas las cosas que se pueden hacer, bueno, con niños y con adultos. A mí, que me parece un piropo, pero a mí muchos niños me han dicho muchas veces, ¿y tú por qué en vez de hacerte médico no te hiciste payaso? Y que está muy bien hacer reír a los niños, los payasos, los arte, el trabajo a través del arte, a través de la música, a través de tantas cosas que podemos hacer para manejar el dolor y extraerlos de este dolor con fármacos, pero también de tantas cosas que se pueden hacer para el manejo del dolor, que también en nuestra guía está recogido. Claro, porque a veces también, esto se lo dirijo a Sabela un poco improvisado, los pacientes lo que tienen es un dolor total, ¿no? Un dolor que no es un dolor físico, no es un dolor neuropático, un dolor localizable según etiología. Tienen un dolor que nace más de las emociones, y ese abordaje, por mucho que subamos la morfina, pues quizá no consigamos llevarlo a cabo. Sí, claro, totalmente, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a la escucha, a la comunicación, ¿no? Y acompañar desde ahí. Eso es. Y con respecto a los adultos... Bueno, pues no nos diferenciamos mucho, Fátima. No, sigue habiendo lo de, como comentabas, se está muriendo, tiene que tener morfina, le pones morfina, se está muriendo. Y no todos los pacientes en situación de últimos días necesitan morfina, ni todos los que usan morfina están en una situación de últimos días, ¿no? El uso de la morfina, sobre todo en pacientes no oncológicos, tiene muchos tabús. Sigue teniéndolo también en los oncológicos, pero sobre todo en los no oncológicos, ¿no? Los pacientes no quieren y te dicen, no quiero tener dolor, pero realmente es no quiero sufrir, ¿no? Nosotros vemos muchos pacientes en situación de últimos días que el dolor está ahí, pero que el sufrimiento lo crea más una insuficiencia respiratoria, una disnea, un delirium, un sufrimiento psicoemocional, la situación de me voy a morir, más que un dolor en sí. Estoy hablando de un alto porcentaje de pacientes en no oncológicos. Los oncológicos suelen ya tener morfina de base y bueno. En cuanto al manejo del dolor, también, igual que de otros síntomas que se detallan en la guía, es fundamental el manejo no farmacológico y el papel de la enfermería que estáis comentando, ¿no? Bien, igual las risas y tal en los mayores no, pero el acompañamiento sí, el enseñar a las familias métodos para evitar los dolores irruptivos, la toma de medicación antes de hacer un proceso, que tal, y para que sigan haciendo esa actividad, ¿no? Es que yo no me levanto porque si me levanto me duele. Bueno, pues te tomas antes del dolor para poder seguir haciendo actividad. Nuestro trabajo es que los pacientes vivan, que mueran bien, pero que vivan hasta el momento de morir. En cuanto a la medicación, bueno, y luego, fundamental, el medir el dolor, intensidad, duración, que comentabais,
y luego, una vez puesto el tratamiento, si lo precisa, farmacológico, la respuesta al mismo, que también es un papel que está ahí la enfermería fundamental. El manejo del dolor, nosotros también no recomendamos los opioides débiles y pasamos a los opioides normales. Y dentro de ellos a la morfina. No porque los otros nos vayan mal, pero no encontramos evidencia sobre otros fármacos. Son, de todas maneras, guías basadas en práctica clínica. Nosotros en la guía, bueno, para que, bueno, insisto, intentamos que sea una herramienta, aparte de recomendaciones, una herramienta que pueda ayudar a poner en práctica los cuidados paliativos allí donde se encuentre el enfermo, sea por primaria, residencias. Entonces, acompañamos de unos anexos para tanto la titulación, porque es habitual, insisto, en pacientes sobre todo no oncológicos que no tengan morfina de base y a veces se la tenemos que poner, no tanto por el dolor, sino por la disnea muchas veces, ¿no? Y tanto la titulación como una rotación. También hay un vademecum con las dosis más habituales y también otros opioides que, aunque nosotros no tenemos evidencia para recomendarlos, somos conscientes de su utilidad en práctica clínica y también constan. Vaya, que utilizando bien la guía uno puede hacer un manejo adecuado de los síntomas perfectamente. Sí. Yolanda, Patricia, perdona, quería hacernos... Bueno, yo quería recoger un poco el hilo de lo que estaba diciendo Fátima, que al final ha comentado pues, que de cara a formular las recomendaciones en relación al tratamiento farmacológico del dolor moderado o grave en los niños, pues bueno, el grupo se tuvo que basar sobre todo en su experiencia clínica y también en la guía de la OMS, pero la guía de la OMS es sobre el dolor crónico persistente en niños con enfermedades médicas. Y realmente esta guía también recoge evidencia indirecta de adultos. Nosotros identificamos un total de 8 estudios, pero eran estudios de un tamaño muestral muy pequeño, de distintas intervenciones que no se podían extraer conclusiones claras. Al final, efectivamente, la experiencia de ellos, que además la tenían bastante clara, fue lo que se ha reflejado en las recomendaciones. Y esto lo quería también unir un poco con lo que decía Yolanda, la falta de investigación en este ámbito, que yo creo que es muy necesaria. Yo por destacar simplemente que, bueno, que ya han hecho una exposición bastante completa de todo lo que es el manejo del dolor y de los síntomas en general. Nada, que en la guía de últimos días tenemos los anexos sobre la atención al dolor y a otros síntomas, a las náuseas, vómitos, ansiedad y delirium, los estertores, la disnea, en el que, bueno, se destacan aspectos que ya ha comentado Álvaro y que yo destacaría también la necesidad de educar a la familia para el manejo de los síntomas en casa, ¿no? No solo con medicación, sino qué cosas pueden hacer para aliviar un poco esos síntomas, ¿no? Mejorar el entorno, la comunicación, utilizar otras técnicas pues, de relajación, psicoterapia. Bueno, también hacen falta otros profesionales que pueden colaborar, ¿no? con su aporte. Y en la guía de pacientes también explicamos un poquito cómo hablamos también del miedo a la morfina, ¿no? para que la gente tenga información sobre cómo trabajamos nosotros, cómo podemos aliviar el dolor y los otros síntomas pues con medicación o con otros cuidados, ¿no? Un poquito de lo que es esa valoración sistemática que es precisa, ¿no? para pues poder llegar a todo, ¿no? Al conjunto del paciente, a ver cuáles puedan ser síntomas más tratables desde el punto de vista farmacológico, cuáles requieren un abordaje más emocional, cuáles son los que la familia puede de alguna forma frenar de una manera más completa, ¿no? Es un poquito la idea, ¿no? Con respecto a los síntomas refractarios y a los síntomas difíciles, la diferenciación entre estas dos categorías de problemática, brevemente, Arantxa, solamente un poco por enlazar y ya terminamos. Sí.
dentro de los síntomas más habituales en situación de últimos días en el adulto, tenemos recogidos pues, no solo el dolor, sino también la disnea, el delirium, los estertores, bueno, los síntomas que habitualmente aparecen en la situación de últimos días, ¿no? Algunos síntomas pues, son muy fáciles de tratar. Algunas veces pues, un adulto puede llegar a la situación de últimos días sin necesitar morfina. Muchas veces, si tiene dolor, porque el dolor es un síntoma muy prevalente, lo va a necesitar, o por disnea también, ¿no? Pero más allá de que un síntoma a veces pueda ser difícil, va a llegar un momento, porque una guía de situación de últimos días, aunque nos cueste, significa pensar sobre la muerte, significa pensar sobre cómo nos queremos morir. Y, de hecho, en la introducción de la guía de adultos hay una cosa, porque, claro, la guía previa de Osteva, que fue la primera y fue nuestra guía de cabecera para todos los que hemos hecho paliativos en nuestra práctica profesional, claro, nos dimos cuenta cuando empezamos y con este sistema metodológico del GRADE y de la evidencia y de tal, que realmente es una guía de guías. Aún así, dentro de la nuestra, también nos hemos encontrado que a su vez la situación de últimos días daría para hacer otras guías, daría para hacer, en el sentido de hacerse la pregunta y buscar la evidencia y formular unas recomendaciones. Tendríamos que hacer una guía de dolor, una guía de delirium, una guía de disnea y una guía de lo que llegamos al final, que es conseguir una buena muerte. Y conseguir una buena muerte significa que va a llegar un momento que vamos a llegar a un síntoma que no se puede controlar. Es decir, eso es lo que se llama síntoma refractario. No es el síntoma difícil, que nos puede costar más o menos esfuerzo en fármacos, en herramientas, en tiempo, en controlarlo, sino que hay que asumir la limitación de la vida y hay que asumir que va a llegar un momento que hagamos lo que hagamos, la situación se convierte en irreversible y puede haber unos síntomas que son refractarios. Es decir, que hagamos lo que hagamos, no lo vamos a poder controlar, salvo con una herramienta que es la que se conoce como sedación paliativa, que consiste en aplicar fármacos que no son propiamente para controlar el síntoma en cuestión, sino que son para disminuir el nivel de conciencia de manera proporcionada hasta conseguir el alivio del sufrimiento causado por ese síntoma refractario. Por eso, y a veces hay como la idea generalizada de que se seda con morfina. No, no se seda con morfina. La morfina será para tratar el dolor o tratar la disnea, pero se seda con benzodiazepinas. La principal es el midazolam por la vía de administración, por la rapidez de acción, por la corta vida media, es decir, por eso se seda con benzodiazepinas y cuando no dan resultado las benzodiazepinas, pues con neurolépticos. El que mejor va pues es el más sedante, que es la levomepromacina. Y en esto, pues fíjate, yo que llevo pues algo más de 25 años trabajando en esto, y por ahí está una de las que fue mi maestra cuando empecé, es igual. Es decir, la sedación paliativa no ha cambiado nada. Hay cosas que habrán cambiado mucho, pero en sedación no ha cambiado nada. Seguimos teniendo las mismas herramientas. Por eso, en la guía, y a esto también le dimos muchísimas vueltas, ¿no? Viendo que no hay evidencia, entonces volvemos a la necesidad, efectivamente, de hacer estudios en busca de la evidencia. Al final nos formulamos una pregunta que a lo mejor os llama la atención, porque realmente en la guía, en el apartado de sedación, lo primero que iríamos a buscar es, a ver, ¿qué fármaco, qué dosis, ¿no? Pero nos hicimos una pregunta a priori, que fue, ¿hay evidencia de que la sedación paliativa es buena para el objetivo que persigue? Es decir, para controlar el sufrimiento causado por síntomas refractarios, que esa es la única pregunta, si veis, que encontramos en ese apartado. Y solo hay una recomendación, que es lo que nos aporta la literatura. Y la recomendación es, recomendamos
débil a favor, que es de las pocas débiles a favor, quiere decir que no es de práctica clínica, es una recomendación débil, pero a favor. Recomendamos la sedación paliativa para el alivio de un síntoma refractario, para el alivio del sufrimiento causado por un síntoma refractario. Y después, en la guía, todos los aspectos prácticos de qué fármacos utilizamos, qué dosis y de qué manera, los vais a encontrar en los anexos, que eso sí que yo creo que en el tema del formato en capas hay que ir trabajando para que estén bien visuales, porque una cosa es la evidencia, que es el presupuesto de la guía, vamos a decir, y otra cosa es luego la práctica clínica, que eso pues lo encontraréis en el anexo 11 en concreto, es un anexo que también trabajamos mucho, pero que es lo mismo que ya estaba en la guía previa, ¿no? Y bueno, hay una tabla de fármacos con dosis, hay un algoritmo para evaluación de la refractariedad, que también pues es el de siempre. Y luego quería hacer mención, en el apartado de sedación, también nosotros le dimos mucha importancia al apartado de otras consideraciones, porque la sedación paliativa es un tema que tiene muchos aspectos éticos, ¿no? que la bioética tiene mucho que decir. Entonces, todo eso nos pareció relevante que quedara recogido en algún punto de la guía y está incluido en el apartado de otras consideraciones dentro de ese apartado, y ahí hacemos pues una reflexión somera, pero creo que intentamos tocar todos los aspectos que puedan ser controvertidos acerca de la refractariedad y de la determinación de la refractariedad, de cómo obtener el consentimiento para una sedación, ¿no? En qué fases, del nivel de la proporcionalidad en el uso de los fármacos y de las dosis. Y luego hay un aspecto porque me has preguntado de síntomas refractarios, los síntomas refractarios más habituales en adultos que llevan a una sedación paliativa, pues lo que recoge la literatura son disnea, delirium, crisis convulsivas, dolor, menos de lo que parece, porque el dolor la mayoría de las veces es un síntoma difícil, no es un síntoma refractario. Y luego hay un aspecto muy importante, controvertido a veces, pero que desde mi punto de vista es digno de considerar, que es el sufrimiento existencial. Es la sedación indicada por sufrimiento existencial. Hacemos una reflexión en el apartado de otras consideraciones, del apartado de sedación, y luego también hay, sobre todo en clarificación de conceptos en este sentido, la guía de adultos, tenemos un anexo, que es el anexo 13, que se titula Aspectos éticos, legales y deontológicos. Bueno, yo quitaría lo legal de ahí, o sea, en el sentido de que creo que no sé por qué siempre lo metemos ahí, pero bueno, la ley es la ley y la ética es la ética muchísimo más amplia, ¿no? Y en este anexo, el anexo parte, y vuelvo a enlazar con el presupuesto inicial de nuestra guía que exponemos en la introducción, que es, claro, los paliativos son tan amplios y además en los últimos años lo que predicamos es cuidados paliativos desde fases iniciales de enfermedades avanzadas, ¿no? Desde el principio de la enfermedad, pero no vaya a ser que por hacer los cuidados paliativos desde muy pronto nos perdamos procurar una buena muerte. Y ese es el objetivo de la guía. El objetivo de nuestra guía fue hacer todo, dar las herramientas para intentar conseguir una buena muerte. Eso lo dejamos claro en la introducción y en el anexo 13 también. Y entonces, ante el hecho de qué podemos hacer para conseguir una buena muerte, desde el punto de vista de la ética, no veo a Rosendo por ahí, que trabajó activamente en el anexo, exponemos el hecho sería conseguir una buena muerte desde dos valores fundamentales, el valor de la autonomía y el valor de la equidad. Y a partir de ahí desarrollamos brevemente, pero creo que puede resultar clarificador, una serie de conceptos en relación con estos dos valores, el de autonomía y el de equidad, que nos puedan llevar a intentar procurar una buena muerte. Aquí también va alguna reflexión más sobre sedación paliativa. Bueno, ya tenemos que ir terminando. El título y el objeto de la jornada científica era en qué podemos mejorar. Está claro que podemos mejorar en obtener más evidencia científica,
en buscar investigación, que hemos visto que estamos deficientes, podemos mejorar en madurar, en avanzar como sociedad de profesionales para trasladarlo a la sociedad general, y en alguna cosa más que queráis resaltar. Esto sería el resumen de lo que creemos que, bueno, pues qué es lo que nos falta, el futuro que nos está por venir, ¿no? Bueno. No, perdón. Perdón, que falta. Hay una pregunta. Está dirigida a vosotros porque, bueno, yo creo que lo habéis mencionado y no sé si ha generado algún malentendido o no, es si hay alguna diversidad, por así decirlo, entre las recomendaciones en cuanto al poner suero que establece el Liverpool Care Pathway, que también habéis mencionado, y esta guía. Bueno, nosotros, según el análisis de la evidencia que teníamos, la recomendación fue pues la que os dijimos antes, ¿no? Que es no recomendar de forma generalizada y a todo el mundo la hidratación en una situación de últimos días. Hidratación artificial, insisto, y solamente contemplarla en una de esas dos circunstancias. Y seríamos, dejamos esas dos circunstancias como excepciones, ¿no? Y que el ponerlo no debe de crear un conflicto y que se puede poner, pero bueno, que el beneficio de esa hidratación no hay base científica como para poner esa hidratación, ¿no? Sí, yo que he mencionado el Liverpool Care Pathway, yo lo decía en el sentido contrario. El Liverpool Care Pathway, que hasta donde yo sé, corregidme, fue una estrategia que partió del sistema de salud británico era como una guía de qué hacer con los pacientes en situación de últimos días, en lo que se decía que no se recomendaba la hidratación. Pero después hubo una serie de sucesos que además generó todo un debate en la prensa británica en esos años, donde se vio que por el ser rigurosos, porque quienes habían puesto aquella recomendación se basaban justamente en la no evidencia en la literatura del beneficio de la hidratación. Entonces, como no hay evidencia de que sea beneficioso ni de que prolongue realmente la supervivencia en esta situación, recomendaban no poner hidratación artificial. Pero viendo lo que pasó y lo que se generó por el ser demasiado rigurosos a veces, al final la NICE actualmente eliminó esa recomendación de no poner, y al final yo creo que la recomendación nuestra es muy similar a la de la guía del NICE, creo, ¿no, Yolanda? Que es, pues individualizar, abierto, siempre de manera proporcionada y siempre tras mucho deliberar con la familia y con el paciente, si es posible, de los beneficios o perjuicios del ponerlo o no ponerlo, ¿no? No sé si respondo. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera lo que venían a decir es que el pathway recomendaba un uso individualizado. Quizá actualmente, no inicialmente, claro, exactamente. Sí. Claro, nosotros fue lo que dijimos, individualizado, lo que pasa que con tendencia, en lo que se pueda, hacia no ponerla, siempre y cuando tengas a la familia, lo hayan entendido, tengas de acuerdo con los valores de los pacientes, y si no lo tienes así, pues hacer un ensayo terapéutico limitado en el tiempo, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que, digamos, son más de ayer que de hoy, por así decirlo, ¿no? Ayer se hablaba de organización y recursos y hoy hablamos de evidencia científica. Sí hay una que creo que se podría responder hoy, que dicen, entendiendo que son conceptos muy diferentes, ¿podría la sedación paliativa por sufrimiento existencial disminuir la muerte por eutanasia? Esto quizá para otra guía también, ¿no? Sí. Pero Es una pregunta muy si alguien se anima compleja, a contestar. ¿no? Pues me lanzo. Me parece un debate muy interesante. Tampoco se trata de dar una opinión, pero creo que son dos escenarios
tremendamente cercanos, a veces difícilmente separables, a lo que yo, y aquí sí que me mojo, creo que tenemos el deber de dar respuesta, siempre. Luego, manteniendo también la libertad de cada uno, ¿no? Pero creo que el deber de respuesta lo tenemos. Creo que son dos escenarios muy cercanos. Sí. Perdón. En este caso, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que el poder hablar con una persona, poder garantizarle que llegado el momento, ¿no?, de un sufrimiento refractario, pueda existir esa solución, esa respuesta de sedación paliativa, creo que sí que eso puede ayudar a evitar que en ese momento la persona quiera morir ya, ¿no? Quiero decir, no en este... Hay personas que vienen y dicen, yo no quiero, lo que me viene no lo quiero morirme ya, entonces quiero la eutanasia, ¿no? Entonces, a lo mejor hablando de, bueno, ¿qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que temes? Pues temo que tener un dolor insoportable. Vale, en este momento podemos darte esta respuesta. Bueno. Claro. Los deseos de adelantar la muerte no siempre implican un deseo de eutanasia real. Entonces, claro, por eso es tan importante esa planificación compartida que hablábamos antes, ¿no?, que hablaba Arantxa. Porque cuando alguien pide la eutanasia, sobre todo cuando es muy al final, hay mucho que hablar. Y en un momento de crisis, pues por algún síntoma o por angustia vital, hablar estas cosas con tranquilidad y, bueno, pues es complicado, ¿no? Entonces, por eso todo esto se debería haber hablado con antelación, ¿no? A lo largo de la relación terapéutica, los profesionales podemos explorar cuáles son los deseos, los valores de esa persona, ¿no? El otro día, una señora que venía a hacerse un control de Sintrón, hablándome de que había estado ingresada, me dijo, yo para estar así prefiero morir. A mí que me pongan eso que ponen y acabamos, ¿no? Entonces, ahí, esta señora es autónoma, es muy mayor y tal, pero quiero decir, ahí es el momento en el que puedes aprovechar y empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, en el momento que llegue, si llega el momento, pues cuando esa persona te pide la eutanasia o habláis de la sedación y dice que sí, que acepta la sedación. O sea, todas estas cosas ya las hemos hablado. Entonces, esta petición de adelantar la muerte puede ser real. Vamos a explorar un poquito, a ver, ¿no?, porque hay que asegurarse, pero es algo que deberíamos... Por eso es tan importante lo de la planificación, ¿vale? Yo aquí voy a hacer un pequeño apunte, porque igual pensamos que en pediatría esto no se da, y es verdad que se da muchísimo menos porque nadie pide la muerte de su hijo, pero también nos hemos encontrado con eso, ¿vale? Y yo creo que hay que ver qué hay detrás ante una petición de una eutanasia. Normalmente hay un sufrimiento al que tenemos que dar respuesta y no se está dando, ¿no? Y enlazo con el tema de los recursos, aunque no es un tema para hablar aquí, pero creo que sí que tenemos que abordarlo, y hablando de cómo podemos mejorar, creo que es un punto clave. No sé si aquí hay alguien que pueda tener la capacidad de hacer algo, pero creo que para dar unos buenos paliativos de calidad, una situación de últimos días, unos buenos, por muchas guías que hagamos, esto es papel, ¿no? Y al final, si no hay recursos, si no hay personal, si no hay un sistema que nos soporte, es imposible hacerlo. Entonces, ante un deseo de eutanasia, ante un deseo, muchas veces hay que plantear qué está sufriendo, porque igual lo que le causa sufrimiento es, ¿no?, pues que no puedo dar de comer a mi hijo, o lo que yo tengo padres que dicen, llevo 14 años sin poder ir con mi mujer a tomarme un café solo, ¿no?, porque nadie se cuida a mi hijo, ¿no? Pues qué soportes sociosanitarios tenemos, qué ayudas que no existen y no se dan. Entonces, yo creo que si se dan todas esas facilidades, todos esos, probablemente el deseo de eutanasia sería muchísimo menor, ínfimo, ¿no?, si se abordan. Y llegado el momento, como decimos, tenemos la sedación paliativa que se da en la mano, ¿no?, que dices al final, no respondemos, ¿no?, de una manera se responde ante esa situación. Bueno, Fátima acaba de contestar una pregunta que yo no le había hecho, pero era justo la que preguntaban, Soy visionaria. sobre los recursos sociales que había. Hay dos preguntas que tampoco tienen relación con la jornada de hoy, pero que me parecen muy bonitas para terminar. Una es,
cuál sería el rol del consejero espiritual y qué diferencia hay con el sacerdote. Yo creo que todos vosotros lo tenéis claro. Y la otra, que es casi personal para todos vosotros, que es cómo sobrelleva uno trabajar el día a día estando continuamente en contacto con una situación de últimos días sin que afecte a tu vida laboral y personal. Esta también da para otra guía. Totalmente. Sí, bueno, con el tema del ¿cómo lo llamo? ¿Asesor espiritual? A ver, esa figura puede ser una persona religiosa o no, ¿no? La espiritualidad es la necesidad que tenemos todos los seres humanos de buscar respuestas, ¿no? a preguntas existenciales, ¿no? Bueno, entonces, eso es muy amplio. Incluye aspectos religiosos de quien pueda creer en una entidad superior, en un dios o lo que sea, pero puede incluir otra serie de cosas, ¿no? La vivencia del disfrute de la naturaleza, ¿no? De la compañía de los seres queridos, el dejar un legado, todas esas necesidades, el ser amado, amar y ser amado, ¿no? El perdón, el sentirse perdonado por tu hermano con el que has tenido un problema. Todo eso no tiene por qué ser algo religioso, puede ser, o sea, son necesidades espirituales. Entonces, tener el apoyo de un agente espiritual pues estaría muy bien, o de profesionales que se hayan formado en acompañamiento espiritual, sería deseable. Otra cosa es, o además, pues puede haber un sacerdote o de otra religión que te acompañe, ¿no? Pero no tiene por qué ser la misma persona, pueden ser o la misma persona, o un sacerdote que tenga formación en acompañamiento espiritual en general, pues estupendo. O si son dos personas diferentes, o simplemente igual tu asesor espiritual es tu amigo de la infancia, que siempre ha estado a tu lado y que te conoce y que te puede ayudar, ¿no? No sé si he respondido así. Sí, que sería además otro de los temas que enlazarían con la eutanasia, porque tener una razón, ¿no? por la que estar, una razón de cualquier tipo, sea espiritual a nivel religioso o sea espiritual, como bien dice Ángel, es otra de las razones por las que nos anclamos a la vida, ¿no? Y eso también tiene una relevancia muy significativa. Y la última, la respondemos, ¿cómo podemos con esto? Yo cuando tenía 8 añitos, mi madre tenía endometriosis y tenía mucho dolor. Y ya descubrí ahí que tenía vocación de paliativista porque yo le decía, mamá, yo voy a ser médico para curarte el dolor, para que tú no tengas dolor. Obviamente que no dices con 8 años, mamá, yo quiero dedicarme a los cuidados paliativos pediátricos para ver morir niños, porque me hubiesen derivado el psiquiatra ipso facto. Yo siempre lo digo, que es un trabajo que te escoge a ti, tú no escoges este trabajo, ¿vale? Y cuando rotan nosotros tenemos muchos residentes que gracias a Dios rotan con nosotros. Cada mes tenemos 8 o 10 residentes de medicina, de enfermería, de psicología, de trabajo social, de todos. Y yo siempre le digo, para trabajar en cuidados paliativos necesitáis humor, amor y ciencia. Humor para ver a los niños como son niños, que tienen una enfermedad súper grave, pero siguen siendo niños. Compasión. Pues necesitamos tener un corazón compasivo ante el sufrimiento, ante el dolor, ante los síntomas que presentan los niños. Y tenemos que tener compasión porque si no, nuestro trabajo es en vano. Y ciencia, pues sí que nos basamos mucho en la práctica clínica, pero tenemos que investigar, tenemos que tener evidencia y cosas como esta guía de cuidados paliativos pediátricos, que es la primera, y la segunda guía de adultos, pues nos dan campo para seguir investigando y para seguir ahondando y para hacer las cosas correctamente, porque también se tienen que hacer las cosas correctamente. Yo quería, en relación con este tema, y también enlazo con una cosa que ha dicho Sabela al principio de todo. Yo recuerdo hace años que leí un artículo de Javier Barbero, que también seguro que muchos de aquí conocemos, donde hablaba de sufrimiento evitable y sufrimiento inevitable. Y para mí aquel artículo
fue como revelador, porque fue una liberación, fue revelador y liberador para mí, porque yo, claro, ya trabajaba en esto y entonces quería aliviar el sufrimiento siempre, y todo lo que no pudiera aliviar para mí era un fracaso, y eso es lo que genera malestar, esa sensación de fracaso. Claro, cuando realmente vi escrito que eso que yo no le sabía poner palabras, pero intuía que tenía que existir, pero es que lo vi ahí y dije, claro, esta es la clave, que hay una parte de sufrimiento que tenemos que tener la humildad de reconocer que nunca vamos a aliviar, porque está relacionado con la certeza de la muerte. Y entonces, el darte cuenta de que eso no lo puedes evitar, es decir, ese sufrimiento inevitable no lo puedes evitar, pero sí que puedes acompañar, como ya se ha dicho, a mí eso me ayudó y me ayuda todos los días. Intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo sabiendo que hay una parte a la que no voy a llegar. Eso es. Y que al final es tremendamente gratificante, ¿no?, poder aportar algo a ese sufrimiento en el momento, por lo menos el segundo momento más importante, ¿no?, de la vida de una persona. El otro aspecto de la pregunta, si cómo nos afectaba o si nos afectaba la vida personal, por supuesto, como todo lo que hacemos en la vida, al final repercute en la vida personal. Pero por lo menos en mi caso y lo que yo sé de los que están en la mesa y conozco, nos ha repercutido para bien. El aprendizaje existencial de valores es fundamental. Incluso a mí me ha valido en la educación de mis hijas y yo he aprendido mucho de los cuidados paliativos. ¿Se lleva duro? Bueno, algún día más, otro menos. Yo ahora estoy en agudos, no estoy en cuidados paliativos y también llego a casa preocupado, con problemas. Entra dentro de nuestro trabajo asistencial de ayudar a las personas y cuando no podemos, ¿no?, esa frustración y tal. Pero desde luego los paliativos, si a nivel personal me han afectado, ha sido para bien, como enriquecimiento para mí y para mi familia, insisto. Yo quiero dar un pequeño apunte de que me parece importante cómo podemos trabajar y creo que también vosotros, no sé, en pediatría desde luego pienso que es así, es el trabajo en equipo, ¿no?, el tener un equipo que te sostenga en esa toma de decisiones a veces tan compleja que hacemos, ¿no?, pues a la hora de hacer una extubación compasiva, a la hora de pues, indicar una sedación, a la hora de tantas decisiones, pues de una intervención quirúrgica, ¿no?, el trabajo en equipo, ¿no?, el saber que uno no está nunca solo. Y para eso me parece importante el aprender a cuidar al equipo desde el sistema sanitario, o sea, que el sistema nos cuide y también aprender a cuidarlo entre nosotros. Por eso el equipo interdisciplinar es muy bueno, ¿no?, pues a la labor de enfermería, de psicología, o sea, de todo el equipo que nos soportamos, o sea, nos ayudamos porque todos queremos el bienestar del paciente y la familia. Y luego también otra pequeña cosa que me parece importante, que esto lo aprendí el doctor Ricardo Martino, de aquí del Niño Jesús, era el que tu vida no sea exclusivamente el trabajo, ¿no?, el tener una vida fuera del trabajo, es decir, el aprender a pues, tener tus hobbies, tu familia, tu ocio, tus lecturas, o sea, lo que uno fuera del trabajo también tiene vida, ¿no?, que tu vida no sea exclusivamente el trabajo, es aprender a vivir fuera y él también habla de enfrentarte a tu propia muerte, que eso ya es un tema también bastante difícil. Otra guía, sí. Claro, sí, es un poco lo que iba a decir yo, ¿no?, el autocuidado. Que deberíamos hacer todos, que muchas veces nos olvidamos un poquito de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la espiritualidad, que hablaba antes, pues también, o sea, es un poco también el autocuidado, ¿no? El estar conectado con tu familia, con tus amigos, con la naturaleza, si eres religioso, pues con un ser superior, esas cosas ayudan también. Y también la búsqueda de sentido, que es otra necesidad espiritual, ¿no? Este trabajo que hacemos tiene sentido. Para mí, mi ejercicio profesional tiene todo el sentido, ¿no?, porque estoy haciendo algo que es necesario, ¿no? El poder acompañar a una persona en la última fase de su vida tiene todo el sentido. Es doloroso a veces, es duro a veces, sí, claro, pero bueno, es algo que cuando ves que estás ayudando, pues es algo satisfactorio, ¿no? La satisfacción por la compasión, que es otra cosa que los profesionales de paliativos, yo creo que los que trabajamos en eso o nos interesa eso, es algo que tenemos ahí.
Bueno, pues yo creo que nos duele a todos terminar esto porque seguiríamos un par de días seguidos, saldrían unas 17 guías más para hacer, pero daros las gracias a todos y a ti, Elia, también, por moderar también y nada más. Yo creo que se han ganado el aplauso. Fenomenal. A ti. Para que queráis ver las guías, acudir a la página web de Guía Salud y consultarlas y utilizarlas. Para nosotros, disponer ya de la guía en capas, lo cierto es que es un hito muy importante como Guía Salud, pero sobre todo como programa de elaboración de guías en el Sistema Nacional de Salud. Han trabajado muchas personas en que esto sea posible y bueno, directamente voy a lo primero, dónde localizar las guías del programa y dónde encontrar este formato en capas. Esta es nuestra página web, guiasalud.es. Si accedéis a la parte de productos y en guías de práctica clínica, aquí entramos directamente a nuestro catálogo. Va un poquito lento. Bueno, entramos directamente a nuestro catálogo, que nuestro catálogo, aparte de las guías que elaboramos en el marco del programa, que como he comentado antes, las elaboran las agencias de evaluación de la red, tenemos también guías elaboradas por otros organismos, habitualmente sociedades científicas, pero que han cumplido los criterios de calidad que nosotros exigimos. Entonces, aquí podéis ver en el catálogo todo el repositorio de guías. Bien. La primera guía en formato en capas es la guía de práctica clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días. Aquí en la parte inferior podéis encontrar muchos de los recursos que los ponentes han estado comentando en la mesa. Material para pacientes, material metodológico y distintas herramientas. De este icono de aquí que observáis, aquí este es el icono de la guía en capas. Voy a abrirlo. Conceptualmente no tiene nada que ver con lo que hemos conocido hasta ahora. Ha supuesto, es verdad, cierta fase de adaptación. Como comentaba, la primera guía, que está elaborada por Avaliate, ellos nos han ayudado mucho también a cómo organizar la información y cómo poner pues, determinados elementos. Antes las guías pues, seguían una lógica de descripción profusa de toda la evidencia, descripción de cómo el grupo había llegado a la evidencia de la recomendación y al final llegábamos a las recomendaciones. Eso para el usuario que quiere una respuesta rápida es mucho más complejo. En este caso, lo que nosotros presentamos es lo siguiente. Bueno, este sería
la presentación inicial de la guía, coinciden el menú de la izquierda con el contenido del menú de la derecha, y la guía básicamente es esto, las recomendaciones. Y esto es lo que comentaba antes. Este formato lo que presenta es la información mínima para que esto pueda llevarse a la práctica clínica. Es decir, la pregunta de investigación, las recomendaciones que han surgido de esa pregunta y su fuerza. En este caso, para esta pregunta clínica hemos tenido varias recomendaciones. Aquellos que no estén acostumbrados a lo que es la metodología GRADE, pues tienen ciertas ayudas, como por ejemplo, información adicional que nos explica qué significa que una recomendación sea débil a favor. Esto está estructurado de tal manera que se resalta cada una de las preguntas, de manera que si nosotros navegamos, vemos perfectamente todo el contenido de la pregunta. Primera pregunta, segunda pregunta, pregunta y recomendación. De acuerdo. Esto sería lo que llamamos la primera capa de información. Siguiente capa. Una justificación breve de qué criterios ha tenido en cuenta, cuáles han tenido más peso de cara a formular las recomendaciones. Esto creo que sería la información mínima que puede necesitar el clínico. Queremos más información. Justificación detallada. De nuevo, son los criterios más relevantes, pero un poco más desarrollados, explicándolos con algo más de detalle. En la pestaña de evidencia de la recomendación ya accedemos a algo mucho más amplio. Esta pestaña está construida teniendo en cuenta todos los criterios, que son un total de 11, que tienen que explorar el grupo elaborador de cara a formular la recomendación. Y vendrían listados aquí. Para cada uno de ellos, esto sigue el formato de las tablas Evidence to Decision de GRADE. Este formato está muy adaptado a GRADE. De hecho, este formato bebe de MAGIC, que es un proyecto que es parte del ecosistema GRADE. Para cada uno de los criterios tenemos el juicio del grupo, podemos desplegarlo. Y aquí la descripción detallada que os decía que antiguamente en las otras guías venía desde el principio. Habéis visto, tenemos que profundizar bastante hasta llegar a ella. Y aquí tendríamos toda la descripción detallada de la evidencia. Para este criterio, luego podemos navegar por el resto de criterios. Y ya lo último, pues serían las tablas GRADE, los perfiles de evidencia GRADE. Aquí lo que tenemos son los perfiles con los datos de los estudios individuales, a ver si se abre, con los criterios de calidad, etcétera. ¿De acuerdo? Y además, nosotros hemos añadido lo que es el resumen de la evidencia. Un poco un resumen general de cuántos estudios se han identificado, características, qué tipo de intervenciones contemplan, qué tipo de resultados, etc. Como veis, es todo perfectamente transparente, perfectamente rastreable. Y no solo eso, sino que si accedemos al menú de la izquierda, aquí estaría el material complementario que antes los ponentes nos comentaban, nos estaban hablando de los anexos. Aquí podéis consultar todos esos anexos, se puede consultar la información para pacientes. En la metodología está toda la metodología completamente detallada y pormenorizada. Y lo que me queda por comentar es... Dentro de las recomendaciones donde estábamos antes, antes he hecho referencia a que facilitaba la actualización. Pues bien, aquí se puede ver la fecha de actualización, es decir, la última vez que la evidencia para esta pregunta ha sido revisada. Entonces, clicando aquí, ahora mismo aparece solamente el plan de actualización, pero conforme se vayan produciendo los ciclos, se irán listando los diferentes ciclos y será posible ver qué evolución ha tenido esa recomendación, si se ha encontrado evidencia, si esa evidencia ha dado lugar a un cambio en la recomendación, etc. Bueno, estoy yendo muy rápido, he sido muy breve.
No tengo mucho tiempo para extenderlo más. Esto es también un motivo de celebración para nosotros. Y lo que quería, por último, es animar a todo el mundo a que entre, que investigue, y no solamente ya la guía en capas, sino todos los recursos que tenemos, que creo que me he salido del todo, no sé qué he hecho. Bueno, todos los recursos que tenemos en la web de Guía Salud. Manuales, otros productos basados en la evidencia. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.